Buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente por acá. Damos inicio a las 7:03 del día 29 del 10 del 2021. Principalmente pues dar las gracias nuevamente a la licenciada Brenda Bobadilla, al licenciado David Soto, a la licenciada Silvia Alemán y a la profesora Janet Luna. Gracias por haber asistido nuevamente acá a esta reunión. Es nuestra tercera reunión de proyecto, ¿verdad? De EPS. Gracias por el apoyo, por la paciencia y por el tiempo. Les agradezco muchísimo. No saben de qué manera el apoyo brindado. La Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de la Facultad de Humanidades, realizan estos proyectos. Para mí, pues, más que proyectos deberían de seguir, ¿verdad? Ya que pues por la situación en la que nos encontramos, estos medios pues son de mucha utilidad, ya que es lo que se está manejando a nivel mundial, ¿verdad? Bueno, el objetivo primordial de la actividad pues es compartir a los docentes una temática básica de cómo trabajar los derechos, así como fortalecer las técnicas del aprendizaje. En la guía que posteriormente ya fue entregada a cada uno de ustedes, ahí se pueden ir guiando, ¿verdad? Igual que la ley PINA, pueden irse guiando sobre las actividades o sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pues para darle continuidad de la segunda parte de lo que vimos el día de ayer, pues hoy trataremos lo que es fortaleciendo los derechos de las niñas y niños y adolescentes de Guatemala y asimismo el adulto en la crianza, ¿verdad? Esta última es muy importante, ya que de acá pues emanan todo lo que es nuestras tradiciones, culturas y nuestra sociedad, nuestro desarrollo como niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que brindaremos el día de hoy, pues trabajando la guía de los derechos de las niñas y adolescentes, parte 2, ¿verdad? Gracias, bienvenidos. Voy a empezar a compartir pantalla. Permítanme un segundo. Muy bien, no sé si ya todos miran. Ok, muchas gracias, perfecto. Les agradezco mucho. Muy bien, muy bien. De acuerdo. La guía sobre los derechos de la niñez y adolescencia. ¿Por qué se tomó esta iniciativa y este nombre? Basado en el diagnóstico y en el trabajo de análisis que se logró hacer en el Instituto Nacional de Educación Básica, Jornada Nocturna, Zona 14, pues se vio la necesidad, ¿verdad?, de elaborar un material metodológico o didáctico para que los docentes de la institución pues pudieran tener una mejor guía, ¿verdad?, de cómo poder desempeñar esta metodología que son los derechos de la niñez y adolescencia, un tema, como lo expliqué anteriormente, que es muy importante para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, basado siempre con leyes, ¿verdad? Tenemos lo que es la ley PINA y nuestra Constitución de la República de Guatemala, ¿verdad? Pues acá, de igual manera, el tema de educación es la base fundamental de este proyecto. Como lo dije anteriormente, pues tenemos citados los que son los artículos 71 al 81 de la ley de la Constitución Nacional de la República de Guatemala. Estas son, ahí es donde en la ley, en los artículos se pueden verificar, ¿verdad?, todos los derechos que tienen los niños y niñas y adolescentes en son de educación, ¿verdad? Este derecho es un derecho, el derecho a la educación es un derecho fundamental y universal, ¿verdad? También nos lo manda a decir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está en el artículo 26, así como también tenemos la Convención Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este lo pueden ver en el artículo 13 y en la Declaración Universal del Niño está en el artículo 28, ¿verdad? Acá pues podemos darnos cuenta de que estos artículos son base importante y fundamental, ya que es a nivel mundial, ¿verdad? Estos son artículos basados tantos pactos, convenios internacionales, ¿verdad? No solo es acá en Guatemala con nuestras leyes internas, sino que también lo tenemos sustentado basado en leyes internacionales, ¿verdad? Seguimos con la siguiente diapositiva.
Como les comenté, pues los derechos de niños y niñas y adolescentes, veremos lo que continuamos viendo de los 20 derechos que ellos tienen, continuamos con el derecho del 11 al 20. Derecho de los niños, fortaleciendo el derecho de la niñez y adolescencia, el adulto en la crianza fortaleciendo el derecho de los niños, ¿verdad? Continuamos. El derecho de la niñez y adolescencia del 1 al 20. Estos artículos pues ya los vimos en la primer guía, en la primera conferencia. Ahorita continuamos con la siguiente. El derecho 11, derecho a la educación. Una educación de calidad que atribuye al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derecho humano de igualdad sustantiva. Acá pues este es el artículo que nos resalta, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial, a nivel universal. Este derecho es ya en sí universal, ¿verdad? Esto nos pertenece a todos, es un derecho que el niño y la niña y adolescente traen con ellos, ¿verdad? También asimismo, también tenemos el derecho 12, derecho al juego y al esparcimiento, dice, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. Esto nos está indicando entonces que ellos tienen derecho a una recreación, ¿verdad? Tanto cultural y deportiva, que ellos tienen derecho a escoger y a elegir los deportes o lo que ellos quieren hacer en sus tiempos libres. Si quieren ser artistas, ellos tienen el derecho de poder escoger lo que ellos quieran ser, ¿verdad? También tenemos el artículo 13, que es el derecho a la libertad de convicciones, ética, pensamiento, convicción, religión y cultural. Este dice que tiene como derecho a disfrutar libremente, ¿verdad? De sus lenguas, usos y costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y entre otros. Este aplica mucho para los niños y niñas del área rural, ¿verdad? Ya que ellos, por sus costumbres, por sus tradiciones, ellos tienen otro tipo de prácticas religiosas también, entonces deben de ser respetados, ¿verdad? También tenemos el artículo 14, derecho a libertad de expresión y acceso a la información, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio. Si se dan cuenta, pues esto va siempre agarrado, venimos como que agarrado de todo, porque el día de antier, cuando tuvimos nuestra actividad del conversatorio de la Ley Pina, ahí también nos manda que el niño y la niña y adolescente tienen derecho a información pública, ¿verdad? A ser ellos escuchados y poder ellos difundir, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que seguimos pues con una orden perdón, seguimos con una orden de conocimiento, ¿verdad? Tenemos los siguientes derechos, el derecho de participación. Este nos dice que ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo y madurez. Es muy importante pues que nosotros acompañemos al niño y a la niña y adolescente en este camino, ya que digamos que es la parte fundamental de un desarrollo democrático en nuestro país, ¿verdad? Por medio de este derecho de participar, ellos pueden pueden desarrollarse mejor como personas, ¿verdad? Artículo 16, derecho de asociación y reunión con cualquier objeto siempre que este sea de carácter lícito. Esto nos quiere decir, ¿verdad? Que ellos tienen derecho a reunirse con sus amigos. Por ejemplo, si estaba viendo ayer en la noche una noticia de que habían unos jóvenes reunidos afuera de una casa, ¿verdad? Creo que los chicos estaban jugando fútbol o algo así, y pasaron otras personas y los pasaron disparando. Entonces, considero que ya ni a ese derecho, ¿verdad? Y acá, pues, este derecho, que es el derecho 16, nos indica, ¿verdad? Que el derecho de asociación y reunión también es un derecho para ellos, y ya ni poderlo hacer, estamos como que graves, ¿verdad? Entonces, el Estado debe garantizar siempre que nuestra seguridad y bienestar, ¿verdad? Continuamos con la siguiente diapositiva. Este es el derecho 17, derecho a la intimidad. Dice,
personal, familiar y a la protección de sus datos personales. Esto quiere decir, ¿verdad?, de que no se le puede estar a cualquier persona, no se le pueden dar datos ni escolares, ni nombre completo, ni dónde se ubica siempre el niño, porque realmente por la situación en la que vivimos, pues es muy peligroso y es un tanto también, digámoslo así, con situaciones de que ya no sabemos ni en qué confiar, ¿verdad? Entonces es muy importante que mantengamos siempre la protección de los datos personales del niño y niña y adolescente. El derecho 18 nos dice que el derecho a la seguridad jurídica y debido proceso. Acá pues también este derecho es muy importante porque va muy agarrado de la mano con la ley Pina, ¿verdad? La ley Pina pues es nuestra ley en cuanto a niños y niñas y adolescentes en problemas con la justicia, ¿verdad? Entonces acá nos dice que ellos tienen también un derecho a ser resguardados. Entonces, por ende, los centros de rehabilitación para estos niños, niñas y adolescentes deben de garantizar siempre la reeducación y poderlos acercar más a una sociedad donde ellos puedan desarrollarse como personas, ¿verdad? Aquí se garantizando el interés superior siempre del niño, actuando conforme a la ley en el respeto estricto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este es un derecho muy importante, ya que también está en la declaración, ¿verdad? También lo tenemos en la ley Pina, entonces es importante que tengamos siempre ese conocimiento de que los niños y niñas pues merecen estar protegidos y encaminados en una reeducación adecuada a su situación, ¿verdad? Por último, tenemos el derecho 19, que es el derecho de los niños y niñas adolescentes a migrantes. Esto quiere decir, ¿verdad?, que los niños y niñas adolescentes tienen todo el derecho de emigrar. Lo acompaña siempre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también la Declaración del Niño, ¿verdad?, que es un derecho, dice, deberá adoptarse medidas especiales de protección para garantizar los derechos del niño migrante, acompañado, no acompañado, separados, nacionales, extranjeros y repatriados. Esto es lo que también lo podemos visualizar con los temas de migración, ¿verdad?, que a veces nos dicen en las noticias, ¿verdad? Hay niños de Guatemala, menores de edad, y van a ser extraditados. Entonces, ahí es donde el Estado debe garantizar, también entra el papel del Estado a garantizar la protección y seguridad de este niño y adolescente. Y lamentablemente, pues muchos niños de estos se van a casas hogares porque en sí no hay familiares que se hagan responsables cuando vienen acá a Guatemala, ¿verdad? Entonces es bien lamentable y triste de que no podamos tener un desarrollo con estos niños porque tengan que emigrar, ¿verdad? Por la situación socioeconómica o así que muchas veces cultural que se vive dentro del hogar. Tenemos el derecho 20, que este derecho es del acceso a las TICs e Internet. Este pues es un derecho que ahora se está viendo en este tiempo un poco más utilizado, ¿verdad? Por los niños y niñas adolescentes que tienen digamos que el acceso un privilegio a este derecho. Muchas veces también es un poco tanto complicado porque los temas, la información que muchas veces se maneja en internet pues no está 100% resguardada de lo malo, ¿verdad? O del peligro. Entonces es muy importante que también nosotros tengamos como personas responsables la vigilancia total de ello, ¿verdad? Como lo dice acá, quienes tengan la patria potestad o guarda custodia niño o niña adolescente serán responsables de vigilar que estos hagan de su uso racional, formativo y ético de la tecnología. O sea, que es parte de nuestra responsabilidad tanto como docentes, como personas adultas o como personas encargadas o como personas de custodia de niños y niñas adolescentes, pues velar porque lo que ellos estén viendo sea apropiado o acorde a su edad, ¿verdad? Y que se esté monitoreando y que puedan ellos hacer un buen uso, porque sí, de las TICs y el Internet, pues la verdad que es un buen medio y un buen material para poder desarrollar ciertas actividades, ¿verdad? Entonces, por último, pues acá yo termino con lo que son los derechos. De igual manera, en la guía que fue proporcionada hacia ustedes, ahí se van a dar cuenta, ¿verdad?, de que esto es parte de lo que de lo que ustedes pueden trabajar con los estudiantes
para que ustedes puedan tener una mejor facilidad de poderles proporcionar a ellos, ¿verdad? Continuamos. Les continúo presentando, perdón. Acá pues ya entramos al fortaleciendo el derecho de niños y niñas, ¿verdad? Acá pues, como lo dije anteriormente, pues acá es el Estado es el que debe de garantizar junto con las autoridades superiores, ¿verdad? En este caso pues las autoridades, que en este caso son las del Ministerio de Educación, son las responsables de que ellos puedan fortalecer estos conocimientos a través del CNB, que es nuestra guía, ¿verdad? Como docentes, para que podamos nosotros contribuir a que los niños y niñas adolescentes tengan un mejor conocimiento y en la enseñanza y el aprendizaje se les haga un poco más fácil, ¿verdad? Entonces acá nos dice que es importante mencionar que el Estado debe de favorecer al niño y adolescente con programas. Es muy importante que el Estado pues y las autoridades realmente, yo siempre lo he dicho y es de pura voluntad, ¿verdad? Y es de querer hacer las cosas bien y acá pues nos lo vuelve a decir, ¿verdad? Que es importante que el Estado les dé programas según sus atributos y sus derechos, ¿verdad? Enfatizar que el niño y niña adolescente no es un ser menos adulto, ya que la niñez y la adolescencia no son solo etapas, ¿verdad? Sino que recuerden de que en algún momento de su vida van a llegar a ser adultos y por ende tenemos la responsabilidad o el compromiso, ¿verdad? Nosotros como entes educadores, como docentes, de poder encaminar al niño y a la niña adolescente a que su etapa sea aún más fácil, probablemente, digámoslo, donde ellos puedan desarrollarse mejor, ¿verdad? La guía, pues esta guía, la guía está sobre la base de los derechos fundamentales de las niñas y los niños de la adolescencia, que al mismo tiempo reconoce las particularidades, necesidades del desarrollo y las potencialidades en los niños y niñas y adolescentes en sus distintas etapas, ¿verdad? Es importante que nosotros las conozcamos, ya que ellos vienen a nosotros, ¿verdad? Más ustedes docentes que tienen la jornada nocturna. Acá pues ustedes tienen desde niños, adolescentes hasta adultos, ¿verdad? Por la situación en la que esta jornada se encuentra, ¿verdad? Es importante que ustedes pues vayan conociendo las etapas para que ellos puedan tener un mejor desarrollo, ¿verdad? Con su contexto económico, social, cultural, geográfico, donde ellos se puedan desenvolver y desarrollar de una mejor manera. Tenemos por sí, también ustedes pueden visualizar, la verdad, como les dije en su momento, pues estamos respaldados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, estamos con la Declaración Universal, estamos con los convenios internacionales socioeconómicos y culturales, ¿verdad? Estos son respaldados. El niño y niña adolescente tienen un derecho, ¿verdad? Y este derecho no puede ser suplantado ni nada, ¿verdad? Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los estados deben de respetar, ¿verdad? Es muy importante que los estados respeten estos derechos que se les han proporcionado, ¿verdad? Desde la concepción. Al pasar de ser parte de los tratados internacionales, los estados aumentan la obligación y los deberes en virtud de derechos internacionales, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos, la obligación de respetar facilitar. Bueno, como les puedo seguir diciendo, continuamos con el siguiente tema, ¿verdad? El adulto en la crianza, fortaleciendo el derecho a los niños. Este tema pues es bastante importante porque como lo vimos el día de ayer,
La familia es la base fundamental de desarrollo del niño y niña adolescente, ¿verdad? Entonces, el adulto en la crianza debe de fortalecerse en la crianza y en el hogar deben de fortalecerse los derechos, ¿verdad? Así como ser promovidos y divulgados, ¿verdad? Y entonces, si yo tengo conocimientos de mis derechos dentro de mi hogar, voy a poder hacer uso de, afuera de, ¿verdad? Entonces dice que la crianza se encuentra atravesada por la perspectiva de derechos, lo que implica que si bien los niños se encuentren bajo el cuidado de sus padres o cuidadores, las prácticas de crianza no puedan vulnerar los derechos legalmente reconocidos, ¿verdad? El tipo de crianza que se encuentre en sintonía de la tutelaridad de derechos de los niños y adolescentes es la crianza humanizada. Eso es lo que más se está utilizando ahora a nivel mundial, ¿verdad? La crianza humanizada. Este es un tipo de crianza que no se basa en el autoritarismo y que es el control coercitivo, ¿verdad? Y que no es proclive al maltrato, sino que se basa en la reafirmación de la voluntad y la capacidad de decisión del niño y adolescente, ¿verdad? No es hasta llegar al maltrato o al insulto, ¿verdad? Y esto por eso se llama creencia humanizada, porque estamos en un tiempo donde le estamos dando la oportunidad al niño y adolescente que ellos puedan tomar buenas decisiones, ¿verdad? Pues posteriormente, pues autoritaria, porque anteriormente pues fuimos criados así, ¿verdad? Tú haces lo que yo te diga y se acabó, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues estamos ahora en tiempos diferentes y hoy el niño y la niña tienen mucho más derechos y son más protegidos que anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que a mí, yo antes iba a una casa y yo cuidado si pedí algo, ¿verdad? O sea, así como que no vayas a pedir nada, si te dan, lo agarras y si no, te quedas callado, ¿verdad? Ahora no, ¿verdad? Ahora uno va a una casa y el niño, ay, mira, me regala, ay, ¿qué tiene, verdad? Y entonces creo que van cambiando conforme el tiempo, ya no estamos en tiempos anteriores, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta, que la crianza humanizada pues está haciendo énfasis a nivel mundial. Entonces acá nos dice que es decir que es imprescindible, ¿verdad? Que desde la sociedad y el Estado se reflexione sobre las prácticas de crianza, ya que es prioridad de todos dar respuesta a las necesidades de los niños, motivando el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos y promoviendo una crianza humanizada, ¿verdad? Está en nosotros como docentes, ¿verdad? El que hacerles tal vez no cambiar de parecer a los padres de familia, pero por lo menos está entre nosotros hacer una reflexión, pues hacerla, ¿verdad? Recuerden que cada familia tiene una costumbre y tradición, pero ¿por qué no apoyar o contribuir a que sea el cambio un poco más que sea un poco más accesible, ¿verdad? Pues como dije, la familia, existe pautas de crianza, ¿verdad? En algunos grupos estos son desarrollados de acuerdo a sus condiciones de vida, experiencia y convenio, ya que existen familias en las que se han criado bajo ciertas pautas de crianza y otras en las que estuvieron, ¿verdad? Ausentes, pero se da igual manera de esta forma, así que los hijos simplemente repiten pautas, ¿verdad? Entonces las crianzas deben de ser siempre basadas positivo, ¿verdad? No en maltrato, sino que en una reflexión donde el niño y la niña pues tengan el derecho a poderse expresar, ¿verdad? Por último, pues dentro de su guía que ustedes tienen, profesores, ahí les aparece el tema que es el maltrato y con esto finalizamos. El maltrato es un tema muy importante, ya que muchos niños y niñas adolescentes viven con nosotros en las escuelas, en los colegios, institutos, y nos damos cuenta que en cierta forma pues hay maltrato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poderles a ellos informar que es un maltrato, ¿verdad? Entonces acá nos dice que la UNESCO es toda agresión producida al niño por sus padres humanos, maestros, tíos, abuelos, padrastros madrastras o padrastras. Son todas aquellas lesiones físicas, psicológicas, no accidentales ocasionadas por las responsables por el desarrollo del niño y que son consecuencias de acciones físicas, emocionales y sexuales y que amenazan el desarrollo físico, psicológico y emocional del niño, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos bien en cuenta que esto también es penado por ley, ¿verdad? Y ayer lo veíamos en la ley Pina, ¿verdad? El derecho a la protección por maltrato. Eso está en el artículo 44, que es obligación de denuncia, y en el artículo 53 y 55, maltratos de agravios, ¿verdad? En la ley Pina, ¿verdad? Esto también nos lo resalta en la ley,
de que el maltrato también es un delito y puede ser penado por ley, también el de omiso, ¿verdad? El de quedarme callada y yo como docente tengo la obligación de denunciar. Los tipos de maltrato que frecuentemente se viven en las familias son el maltrato físico, ¿verdad? Que es el cinchazo, pellizcón, jalón de oreja, el que uno le está dando como patadas, ¿verdad? Ese es un maltrato físico. No podemos decir que es un castigo porque el niño no es obediente, sino que tenemos que dar la pauta a que el niño le tenemos que enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Darle las consecuencias que si él no hace caso, pues su consecuencia va a ser, ¿verdad? Un castigo, pero un castigo de que te quedas, por ejemplo, si tienen acceso a tecnología, pues, o no tenés teléfono, pues castigos donde ellos sientan, ¿verdad? Por lo menos pararlos en pared o ciertos castigos donde el niño pueda, pero no irnos a la agresión, porque esto es un agravio para el niño y niña adolescente, ¿verdad? Entonces tenemos también el maltrato psicológico, porque naciste, eres un burro, eres un estúpido, palabras ofensivas, ¿verdad? Eres un mediocre, no sirves para nada y no, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros como docentes, como padres de familia, a veces nos salen esas palabras, pero debemos de reflexionar que no, ¿verdad? Que sí debemos de actuar conforme a que el niño y niña adolescente debemos de hacerles reflexión, ¿verdad? De que si ellos toman una mala decisión, pues van a ser castigados, pero es conforme a la ley, ¿verdad? Por ejemplo, si un niño, nosotros le decimos, no te estés saliendo, te van a robar, y el niño no hace caso, se está saliendo y se lo llevan, entonces yo creo que ya el niño después de que se lo lleven y lo volvemos a tirar, ya no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llegar hasta ese extremo, ¿verdad? ¿Por qué llegar hasta el castigo, ¿verdad? Y pues del maltrato sexual, pues ya sabemos de que nosotros como docentes no podemos pasar por alto este maltrato, es una de nuestra, por ética y por moral, ¿verdad? Debemos de respaldar al niño por sobre todo de este maltrato, ¿verdad? Que se está dando mucho en estos tiempos en los hogares, ¿verdad? Los niños han sido víctimas y de las personas más cercanas y es bien lamentable de que son víctimas de sus propios hogares, ¿verdad? Entonces, continuamos. ¿Verdad? Pues aquí por concluir, ya para concluir, pues los derechos de las niñas y adolescentes son de carácter universal, sin discriminación alguna, porque todos los niños y niñas y adolescentes tienen los mismos derechos en la sociedad donde viven, ¿verdad? Se debe garantizar a las niñas y niños adolescentes de gozar de los derechos y garantías de seguridad jurídica y de un debido proceso establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto 27/2003 del Congreso de la República de Guatemala, la Ley Piña, y de tratados internacionales. Bueno, ya yo con esto concluyo. Les agradezco muchísimo su atención. Para mí pues fue bastante motivador poderles hablar de este tema, eh, ya que, muchas veces pues no podemos extendernos, ¿verdad? Entonces, por el tiempo y por estas circunstancias en las que nos encontramos, pero les agradezco muchísimo. Licenciada Brenda Bobadilla, gracias por el apoyo, gracias por brindarme, abrirme las puertas del instituto, estoy muy agradecida. Espero poder dejar algo donde sea de utilidad para los niños y niñas y adolescentes que están en ese proceso de un desarrollo intelectual, ¿verdad? Les agradezco muchísimo por la atención y espero verlos en una próxima. Cuídense, feliz noche.